Buenas noches, queridos compañeros, amigos del partido. Esta noche nos acompañan dos amigos del partido. Su presencia demuestra su amistad. Son archiconocidos por ustedes. Está nuestro amigo Philip Butler, no merece más presentación. Es uno de los periodistas que tiene una gran audiencia y que es conocedor perfectamente la realidad de lo que pasa permanentemente en el país, y su opinión nos importa aquí más que, sin duda, la opinión de nosotros a veces en la radio, a veces que no podemos entrar cuando llamamos por la cantidad de público que tiene. Y Eugenio Medina también, un analista experto en temas económicos y de gestión de gobierno, que esta noche engalanan la presencia, aquí con su presencia, esta sala de las banderas. Si es que ellos, con mucha autoridad, hoy día van a discutir, van a conversar con nosotros. Yo les he pedido disculpas, tengo una dolencia, pero por la calidad de los exponentes ahora era mi obligación estar con ustedes. Sin embargo, está nuestra presidenta del Tribunal Nacional Electoral, nuestra compañera Meche Cabanillas, y también en un momento clave para el partido, porque estamos entrando, queridos amigos, a un momento de renovación partidaria, en el que el partido va a innovar también, y que las autoridades partidarias van a ser elegidas por el voto ciudadano. Es decir, sacamos al partido para que los ciudadanos puedan elegir a quienes van a representar a este viejo partido que quiere nutrirse de ideas nuevas, pero también de ideas buenas, y que nosotros podamos tener un firme compromiso de seguirlo representando. Así que para mí, queridos compañeros, es un honor que esta noche podamos presentar a nuestros dos amigos, los invitados. Son amigos del partido y, por supuesto, les interesa venir a un partido como el nuestro para poder tener en un extraordinario auditorio también, por la calidad de las personas que nosotros estamos viendo aquí, poder discutir algunas ideas. No estaremos de acuerdo muchas veces con sus posiciones, pero aquí estamos. La tolerancia y la democracia al interno del partido garantiza que esta noche vamos a salir ganando nosotros que los hemos invitado. Muchas gracias, compañeros. A quienes tuvieron a bien invitarnos. Para mí es un gusto volver a estar acá, ya no es primera vez, y espero que no sea la última, poder conversar con ustedes. Le agradezco la deferencia a Omar por el recibimiento, y evidentemente también a Meche y a todos ustedes que han tenido a bien tomarse su tiempo para venir a escuchar nuestra opinión, y en buena hora que nuestra opinión importe para el APRA. Un poco lo que conversaba yo en días pasados previo a una columna que publiqué en político.pe, en donde básicamente lo que yo conversaba y decía era que el problema del APRA es que había perdido su base social, y que es dramático porque además es algo tan evidente y tan notorio que no se puede tapar el sol con un dedo. Y me puse a conversar con una persona que algo conoce del APRA, que es mi mamá, que es Diana, que ha sido vecina de Pepe Murgia, que ha conocido a un tal Rola y de la Torre, que usted muy presente. Y yo me ponía a pensar en qué momento es que pasó esto, ¿no? Y penosamente fue pues en el último gobierno del partido. ¿Qué cosa es el APRA? Es la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Hoy día, ¿con quién está aliado el APRA? El APRA está aliado con los obreros. ¿Cuál es su vínculo con los obreros? Controla la CGTP, tiene capacidad de movilización, han tenido una presencia importante en esta última ley laboral, la ley Bulín. Han estado, pero muy levemente. Los chicos que la lideraron han sido chicos de Fuerza Social, de Frente Amplio, y no han habido voces llamativas. Ahorita que la tengo a Mecha a mi izquierda, hice una operación matemática, ¿no? Estamos en el año 2015, el APRA fue gobierno en el 85. No quiero preguntarme qué edad tenía Meche hace 30 años, pero era casi una pulpina de la política. No encuentro una Meche Cabanillas en el APRA el día de hoy. En el caso de Meche era quien defendía los derechos laborales y las reivindicaciones sociales de los profesores. Hoy en día el APRA tiene fuerza en el SUTEP, o tiene fuerza para defender la ley de la carrera pública magisterial.
la verdad es que yo no conozco a nadie que lo haga. Son técnicos de la Universidad San Martín, algunos muy importantes, pero que no tienen el fuste que tenía en esa época una Meche Cabanilla. Hoy día el APRA no tiene una Berta González Posada, hablando de los derechos de las mujeres. ¿Dónde está la congresista o la prista que defiende las barbaridades que pasan todos los días con las mujeres? Ayer estuve en el cine viendo la película de Aldo Miyashiro, Atacada, y básicamente es una película que critica el sistema social y administración de justicia en el Perú. Las mujeres el día de hoy no tienen acceso a la administración de justicia, son por si acaso el 52% de las votantes. El APRA se ha alejado de su base social de la defensa de los derechos de la mujer, y es algo que está ahí, que todos los días lo vemos. No veo en el APRA una cercanía a los problemas diarios y cotidianos de la gente. ¿Con quién se alía el APRA el día de hoy? ¿Cuál es la propuesta del APRA para el campesinado? ¿Cuál es el congresista? ¿Cuál es el representante de los campesinos? La Alianza Popular Revolucionaria Americana era la unión de los trabajadores manuales, intelectuales, lo dice la Constitución del 79. ¿Qué trabajador más manual que el agricultor? ¿Dónde está la fuerza del APRA en las reivindicaciones que requieren los agricultores el día de hoy, que no son pocas? No está, no la veo. Y no la veo no solamente en Lima, sino también en provincias. Evidentemente, hay un tema pues, agrícola importante en Lima. ¿Dónde está la fuerza del APRA en la bandera reivindicatoria de las pequeñas empresas? No veo el vínculo, no lo encuentro, no veo la prédica. Y por último, con la gente de clase media, que al APRA tiene una fuerza importante en la base popular, pero también en las clases medias. Fíjense, los dirigentes del APRA eran prioritariamente de clase media. Víctor Raúl Ayalatorre era de clase media, Heisen era de clase media, Ramiro Pridalé era de clase media, Armando Villanueva era de clase media. Y estoy hablando de los viejos apristas. ¿Dónde están? Por dar ejemplos, conversaba con Eugenio y con Omar. ¿Quién levanta la voz por el costo de la tasa de interés? Es un asalto a mano armada, pagan 90%. No veo ninguna discusión, nadie discute el que los bancos ganan demasiado en el Perú. Que Alan está traumado de meterse con los bancos. Que tiene miedo a los bancos. La confianza no te hace ganar las elecciones. El comercio tampoco. No hay una sola voz del APRA que critique el oligopolio de las tasas de interés en el Perú. Ni una. Por miedo. Y Dionisio Romero no puede ser más poderoso que el presidente del Perú o quien quiera hacerlo. Y nadie me puede decir que la gente en este momento, las clases medias, no están esclavizadas a la tarjeta de crédito, que el que lo dice no ha caminado a 50 metros de la casa del Partido del Pueblo, donde todo el mundo en metro está comprando plata prestada a la comida. A un costo el más alto de América. El costo de la tasa de interés más alto de América está acá, en metro, precios más bajos siempre. No hay alguien en el APRA que diga esta voz es mía. Haciendo el cálculo matemático, yo no me quiero meter con la edad de Meche y darle con la edad, pero alguien se ha puesto a pensar en la cantidad de votantes que se van a jubilar entre el año 2016 y el 2021. ¿Saben que esos señores están siendo estafados por las AFPs? Que están agarrándose su plata, haciendo un gran negocio. Yo soy capitalista, por si acaso, ¿eh? Soy red capitalista. Me parece muy bien que ganen plata. No voy a discutir siquiera sus comisiones. Cóbrame lo que quieras, abusa en la comisión. Pero si a los 65 años alguien no puede tener el 30% de sus ahorros de los últimos 25 años, algo está pasando. Y si le dicen que le va a pagar con una esperanza de vida de 110 años, que levante la mano quien tiene a su bisabuelo vivo de 110 años. Y nadie hace nada. Se tuvo una posibilidad inmensa de cuando, además, de una manera torpe, el gobierno pretendió establecer un oligopolio más de las AFPs, dándole una cantidad de gente cautiva y monopólica a una AFP chilena. Y eso no lo tumbó el APRA. Nadie dijo esta boca es mía. Pregunta, ¿dónde está el economista del APRA?
Antes había un shadow cabinet, como dicen los ingleses, ¿no? Para criticar el tema económico tenías a Luis Alva Castro, ¿no? Tenías movilización social y fuerte y grande. Tú no te podías meter con Luis Negreiros así nomás, porque el APRA paraba el Perú sin paraba el Callao. Y en política más vale que te teman a que te respeten. O sea, las buenas formas sirven para jugar tenis, no para la política. Entonces no hay operadores que realmente protesten con los temas diarios de la gente. ¿Quién se ha apropiado de eso? La izquierda. La izquierda. Por eso veías a Jorge Lescano yendo a la marcha de los Pulpines, a Tejada y a Arbizú, a Dahmer. Dahmer creo que le lleva 10 años a Meche. Y estaba con los jóvenes Dahmer. ¿Cierto? ¿Dónde está la fuerza del APRA? Ya es un partido demasiado conciliador. Digo, no hay un solo antichileno del APRA, ¿no? Ni uno, medio. No hay un tarute en el APRA que diga suspendamos el TLC. Pues tenemos un tribunal constitucional que ha dicho que el TLC con Chile es ilegal. No hay un solo aprista que diga suspendan el TLC. Ni uno, ni medio. Entonces te alejas de la gente porque no levantas las banderas de la gente. Estás lejos del campesino, estás lejos del obrero. Has tenido 5 años de gobierno y no has podido tener más de 500 inspectores laborales para un país que tiene, ¿cuánto? 18 millones de laborantes. Quiere decir que a la APRA no le interesaba de ninguna manera el tema de la fiscalización laboral porque había que generar inversiones y no chocar con los patrones. Y ya no les hablo de seguridad. A mí de chiquito mi mamá siempre me dijo nunca te metas con el APRA. Vas a perder. El APRA ya no le da miedo ni a los ladrones. ¿Por qué? Porque es muy complicado pelearse con las organizaciones de derechos humanos. Esa es la realidad. Yo digo, hay que sacar a los militares a la calle, cosa que puedo discutir. Pero la realidad es que hoy día el policía está desarmado, no solamente desde el punto de vista real, de que no tiene armas para disparar a los ladrones, sino desde el punto de vista legal. ¿Y quién se ha robado el tema, básicamente, que está tratando de desarmar al Estado? Son las organizaciones de derechos humanos, ¿cierto? Que son básicamente brazos políticos de la izquierda. Vayan acá nomás, a la mano izquierda estamos 83 metros, porque los conté desde que caminé de ahí hasta acá. En la escalera, en el descanso, de la escalera que sube a la Secretaría General del APRA y que vincula a la Secretaría General con el escritorio Víctor Raúl, dice a la gloria de los mártires caídos. ¿Quién tiene más muertos por Sendero Luminoso y el MRTA? El APRA. ¿Dónde está el aprista que defiende los derechos humanos de sus muertos? O sea, se han tirado hasta los derechos humanos de los propios apristas. Y hoy día esa gente utiliza vilmente los derechos humanos como una estrategia de dominar al Estado que ellos quieren manejar después para vivir del Estado. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la situación del APRA es dramática. La Alianza Popular Revolucionaria Americana ya no es tan popular. Y ya no es revolucionaria porque no quieres cambiar nada porque supuestamente esto está bien. Y tu alianza ya no son con los obreros, campesinos, mi mamá es enfermera por si acaso. Ya no es con las esposas de los policías, no, ya no. Ahora la alianza es con con el Sólido Norte no, porque ya no hay Sólido Norte, ¿no? Un tipo que no ha leído un libro te ha ganado el Sólido Norte a punta de plata. Tu alianza es con Chimpún Callao. El APRA controlaba el puerto, controlaba el Callao y ya no lo controla. Y necesitas tu alianza con Chimpún Callao. O sea, tu base social no la tienes. Cubri, préstamela. Has perdido Lima, te tienes que asociar con Castañeda. Castañeda, préstame tu base social. Luna Gálvez, tú que has sido aprista, dime cómo es. ¿No? ¿Cómo hago para llenar el campo de Marte? Solamente puedo llevar 15.000 personas. Y para llenar gente a San Juan de Lurigancho, mi compañero Arana, que está por acá, tengo que recurrir a Burgos. Wilber Venegas en Apurima, es hijo aprista y ha ido sin el logo del APRA porque es mucho roche. Y es otra alianza. Nidia Vilche, que es la novia del APRA, tuvo que ir sin la bandera del APRA para ver si ganaba y no ganó.
Entonces, si alguien me dice hoy que el APRA tiene su base social de hace 20, 25, 30 o 50 años, simple y llanamente me está mintiendo. Porque ha dejado de ser un partido de izquierda. Y tú puedes ser un partido perfectamente que acoja la inversión, que acoja la exportación de capitales para quienes vinieron a invertir, porque Aya de la Torre, en su brillantez, se dio cuenta que podía aliarse con el capital siendo obrero. Y por último, entré a YouTube y me puse a ver lo que ustedes consideran que es el mejor discurso de la historia, que es cuando Alan regresa después de París. Ese no es el mejor discurso de la historia. El mejor discurso de la historia es el discurso con el que gana la última presidencia, ¿no es cierto?, donde el compañero Hernán Carrioleca le corta las alitas a la paloma, ¿no? La paloma no se movió al festear. Ese es el discurso. Saber que tienes críticas a la izquierda. Porque en último caso tienes que ganar. Las elecciones no se concursan. Las elecciones se ganan. Nadie está feliz de tener medalla de plata en las elecciones, ¿eh? Si no, Lourdes Flores sería la política más exitosa del Perú, ¿no? Pues tienes que ganar, y para ganar tienes que tener discurso izquierdo. Ya gobernar es otra cosa, pero podemos conversar más tarde. Bien, bueno, utilizaré mis 15 minutos entonces para conversación con Philip, siempre tan locuaz y siempre tan encantador para todos los que nos encanta escuchar. Primero quiero agradecer en realidad al partido porque me da la oportunidad de estar en este lugar histórico para todos los que estudiamos política y los que hacemos política. Porque hay que decirlo, los que hacen política no solamente son los congresistas o los partidos, también, y no hay que sacar el cuerpo al asunto, somos los que a veces tenemos acceso a un micrófono, una cámara de televisión o un diario para poder explicar y poner conceptos. Así que asumo parte de esa responsabilidad cuando hablamos de la clase política y no tengo ninguna vergüenza en hacerlo. Al decir esto, creo que para mí es un privilegio estar en este partido, el primer partido del Perú, y que realmente para mí es una experiencia que la voy a atesorar con el mayor cariño posible. Quiero agradecer también, especialmente, a los apristas llamados viejos que han mantenido vivo este partido, pero también quiero agradecer muy especialmente a la nueva jornada de apristas jóvenes que están en la base 3, ¿no es cierto? Dos de ellos me acompañan en esta mesa, en este momento sin desmedro, por supuesto, de la doctora Cabanilla, que tampoco me atrevo a decirle que es una vieja aprista, es una aprista histórica, en realidad, ¿verdad? No, es que por cuestiones de género, cosas que son mal entendidas. Además se lee bastante bien, por cierto, así que no tendría argumentos para decir lo contrario. Pero quiero agradecer a los hombres y mujeres del APRA joven maduros, a los treintones, si quieren ponerlo en términos apristas, ¿no es cierto? Pronto serán cuarentones y créanme que serán cincuentones más rápido de lo que piensan también, ¿ya? Pero la apertura que yo he visto en que ellos son los grandes causantes, en realidad, de que Philip Butters y Eugenio de Medina estén acá. La apertura que he visto en ellos es lo que me reconforta de pensar que hay un futuro importante para los partidos en el Perú y para la política. Creo que tenemos que entender, y que iba a ir en mi comentario a lo que ha dicho Philip Butters, que la sociedad peruana ha cambiado y los partidos también han cambiado, ¿no? Y hoy en día a veces queremos que los partidos sigan siendo los partidos de la época de los varones del azúcar, cuando en realidad la sociedad ha cambiado, ¿no? Me mostraba Omar lo que es un monumento histórico, en realidad el escritorio del maestro Aya de la Torre, cuando recibía acá a la gente del pueblo, y también la mesa tan hermosa que tenía junto al piano, donde también discutía parece que lo estuviera escuchando, con jóvenes universitarios, con gente de los sindicatos, con muchachos y muchachas ávidos de aprender cosas. Pues claro, hoy en día de repente están vacíos todos esos salones y de repente decimos, ¿dónde están los apristas? ¿Qué? Aceptarlo por cosas. Bueno, pero están las redes sociales. Y yo en las redes sociales me encuentro con muchísimos apristas, jóvenes. De repente no con la notoriedad de los viejos ídolos apristas por ahora, porque van a regresar su momento, pero que están haciendo permanente política. Y que tienen los reflejos rápidos, por ejemplo, para captar un artículo periodístico, como el gran artículo que sacó Philip que motiva esta reunión,
y poder decir, podemos armar un debate en nuestro partido valientemente invitando a dos independientes. Yo quiero saludar y reivindicar a los artistas jóvenes que están haciendo y que están queriendo hacer una adaptación del partido a los nuevos tiempos. ¿Ya? Yo lo quiero saludar públicamente. Dicho esto, y para entrar un poco más en materia, quiero decir que yo pensé, la verdad, que había malinterpretado el artículo de Philip, que él ha resumido acá de una manera muy buena, con todos los elementos que puso en su artículo de Político.p, pero yo pensé que había exagerado yo pensando que era un tema que él proponía para que el APRA volviera a la izquierda, o se volviera a la izquierda. Ahora veo que él lo ha dicho directamente, así que creo que no lo malinterpreté. Pero lo que me preocupa a mí, y es por eso que estoy acá, es porque cuando sale el artículo de Philip, y todos celebramos el artículo, como todo lo que él hace en realidad, me llamó la atención que alguno de los jóvenes apristas dijo, interesantes propuestas, vamos a estudiarlas en el partido. Y entonces ahí sí me preocupé, porque siendo interesante lo que decía mi amigo Philip Butters, tenía que ser sometido al tamiz de la discusión y del debate. Y yo de hecho tengo algunas diferencias importantes con lo que era manifestado hace unos minutos. Y por eso se acogió esta idea del debate. Yo coincido con Philip, voy a empezar por ahí. Por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser una solución para el tema de la inseguridad ciudadana. Eso yo creo que hoy en día se cae de maduro, que no podemos seguir siendo presas, ya no víctimas, somos presas de la delincuencia. Porque si a un delincuente se le ocurre entrar en este momento acá, no tenemos forma de defenderlo, ¿cierto? Entonces, creo que hay un hecho objetivo. Tenemos que recurrir a todo lo que tiene que recurrir el Estado para defender la ciudadanía. Podemos estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo también en que un sistema como el de las FPs podría ser sujeto a mejoras. Eso es indudable. En lo que no vamos a estar de acuerdo, seguramente, es a que yo no le voy a echar la culpa de la crisis de los sistemas previsionales a las FPs. Porque cuando a mí me hablan de que las FPs son los grandes ladrones del dinero de nosotros, yo preguntaría con qué la reemplazamos, ¿no es cierto? Y si están pensando en reemplazarla con el viejo sistema, ahí creo que estamos hablando ya de aterrizar el problema a cosas ya de gestión pública y ya salir de lo simplemente enunciativo. Pero Philip ha dicho más cosas, ¿no? Que a mí la verdad me preocupa mucho, porque él en realidad dice hay que retornar al APRA a la izquierda. Bueno, yo primeramente diría una cosa, el APRA sigue siendo un partido de izquierda. Están sus estatutos, hasta donde yo entiendo siguen adscritos al Internacional Socialista, y el hecho de que el APRA haya tenido una relación con el capital mucho más fluida no quiere decir en ningún momento de que haya dejado de ser de izquierda. Lo que pasa es que estamos perdiendo un poco de vista, creo, que el eje del espectro político se ha movido de los 80 hacia ahora. Me explico de esta manera. Si antes el eje estaba por acá, hoy en día está más a la derecha, digamos de esa manera. Entonces, claro, los que antes eran recalcitrantes, izquierdistas, se han quedado en el lado izquierdo, probablemente, ¿no es cierto? Igual con la derecha, pero en el centro se ha habido movimiento, ha habido cambio, y hay gente que hoy en día es de izquierda que puede hablar con el capital y que puede tratar con el capital, como hay gente que es de derecha que puede hablar con el pueblo. Es una real tontería la que nos han metido en la cabeza de que porque alguien no es de izquierda automáticamente tiene su base social en la CONFIEP o en las FPs. Eso no es más. Eso no es más. Y yo celebro que Philip haya mencionado que él es capitalista, porque yo también soy defensor del capitalismo, pero sin duda alguna tenemos posiciones diferentes. Y lo que él ha mostrado aquí es francamente una posición de un capitalismo bastante recostado en el poder del Estado, que es muy diferente al capitalismo que yo propugno, que es el capitalismo liberal fundamentalmente basado en las reglas del mercado. Pero ojo, en las reglas del mercado, no en los favores que me pueda hacer el poder de turno para yo lograr prebendas en el mercado. Que eso no tiene nada que ver con el liberalismo, por si acaso.
Eso tiene que ver con el mercantilismo. Y podríamos tener una charla aparte para discutir sobre el liberalismo. Yo tuve la fortuna de escribir un libro sobre el tema. Bueno, obviamente pocos lo leyeron porque tenía 400 páginas y no soy uno de los miembros de esta guerra, así que no puedo vender tantos libros, ¿no es cierto? Pero esto es muy diferente el capitalismo liberal que el capitalismo conservador, el capitalismo que depende de lo que el Estado haga o no como política, ¿no es cierto? Que básicamente es un capitalismo más intervencionista en términos de tasa de interés, en términos de mercados y cosas por el estilo. Pero mi preocupación fundamental es que el mensaje que ha mandado Phil, que estoy seguro que él no quiere esto que voy a decir, sea interpretado en ese sentido. ¿Y en qué sentido me refiero? Cuando él dice el APRA necesita girar a la izquierda, yo sinceramente tengo enorme problema con el temor de que el APRA quiera volver a gobernar el Perú como lo gobernó en los años 80. Y disculpen que lo diga de esa manera tan radical, pero cuando nosotros, yo he hecho un análisis retrospectivo de lo que pasó en los años 80 y les voy a decir la verdad, yo era uno de los que pensaba que el culpable de la crisis económica era Alan García, hasta que entendí una cosa: el gobierno del APRA no hizo otra cosa más que continuar el viejo paradigma de la teoría de la dependencia que nació en el Instituto Popular en América Latina en los años 50 y que simplemente consistía en pensar que el desarrollo pasaba por las nacionalizaciones, por cerrar las fronteras, por apostar por el mercado interno, cosas así. Era la época en que, para satisfacción de personas como Philip Butters, había muchos economistas en el APRA que defendían esas ideas, ¿no? Algunos incluso traídos de la Argentina, ¿no es cierto? Después nos dimos cuenta que los argentinos son excelentes futbolistas y hacen una buena parrilla, pero no necesariamente producen los mejores economistas, ¿no es verdad? Y lo vemos ahorita, lo podemos ver con el manejo que están haciendo la Argentina y los GES. Entonces, esa es mi preocupación. O sea, pensar de que la cosa es un giro a la izquierda, tampoco es un giro a la derecha, simplemente, insisto, el APRA está a la izquierda, pero si ese giro a la izquierda va a significar retornar a políticas de controles de precios, que de repente ya no se van a hacer en el mercado de bienes de consumo directo, sino se va a hacer en los mercados financieros, por ejemplo. O se va a hacer políticas de discriminación en la inversión extranjera, cosa que son de los grandes logros de la inversión y que ha promovido la fuerte y masiva inversión en el Perú con la nueva constitución, con la constitución del 93, que es el igual trato de la inversión nacional y extranjera, excepto en la zona de frontera. Y puede sonar de repente incómodo lo que digo, pero es que es eso lo que ha producido las tasas de crecimiento que tenemos ahora, ¿no? Las tasas no se han producido por generación espontánea. Si vamos a retornar a lo anterior, o si hubiera gente que cree leer en estas palabras de Phil una invocación a regresar a lo anterior, yo creo que tenemos que descartar totalmente esa posibilidad. Porque, y lo voy a decir abiertamente, miren, 7.600% es el número que más recordamos del quinquenio aprista de los 80. 7.600% de inflación. Algo que los más jóvenes ni siquiera podrían imaginar, ni siquiera haciendo un ejercicio de matemática financiera. ¿Ya? ¿Sí? Que por cierto, insisto, no se le atribuye a García, se le atribuye al modelo, lo que teníamos en la cabeza en ese tiempo. ¿De acuerdo? Y voy a poner otra cifra. 7%. ¿Saben qué es ese 7%? Ese 7% no es la inflación, que es ese 7.600% de la inflación con el que cerró el gobierno de García en su periodo del 80. 7% es la tasa promedio de crecimiento económico del gobierno de Alan García II. Ese mal gobierno de Alan García II, ese gobierno que se alejó de su base social, ese gobierno en que no habían economistas apristas, supuestamente, ¿no? Aunque todos sabemos que está Enrique Correjo, para empezar, con regresa y mayor respeto, hay otros economistas jóvenes en el APRA y está también Lucho Carranza, que hoy día es uno de los pilares de los programas del programa económico del APRA, que es el departamento, ¿cierto? Bueno, esos apristas, desconectados supuestamente, lograron un 7% que además me tomé el trabajo antes de venir, de revisar las tasas de crecimiento promedio por gobierno desde la UNDE 1, me doy una sorpresa que es la tasa de crecimiento más alta
de todos los gobiernos de Fernando Belaúnde del año 63-68. Todos, absolutamente todos. Ni que les cuento cómo va a terminar este gobierno que va a ser realmente un crecimiento retro, ¿no? Nos va a regresar a la época de los 90, cuando estábamos saliendo recién de la penosa crisis de los 80. ¿Cierto? Entonces, ese gobierno que nosotros a veces criticamos y decimos que es un mal gobierno, tiene una gran cifra que yo no sé por qué los apristas no la sacan más afuera, ¿no? Que es el 7%. ¿No es cierto? ¿Y por qué es importante el 7%? Y vamos a decirlo abiertamente. Porque el crecimiento ha demostrado ser lo más inclusivo en la sociedad. Lo que más base social tiene no son los discursos, no es el amigo del que parece un sindicato, del sindicato de enfermeras o cosas por el estilo. Lo que realmente es inclusivo en la sociedad es hacer que la economía tenga una dinámica tal que yo, viviendo en Caraballo, tengo una esperanza no de emplearme en una casa en Chacarilla, sino tengo la esperanza de hacer un pequeño negocio y de hacerlo crecer, y dentro de 20 años de repente convertirme en una persona que no supe leer y escribir y volverme el hombre más rico del sólido norte. Puede ser. Bueno, eso para mí me puede resultar de repente extraño, difícil, pero eso es democracia, pues. Eso es democrático, ¿no? O es que los ricos tienen que ser los mismos ricos siempre y los pobres tienen que ser los mismos pobres siempre. ¿No es cierto? O sea, sigue habiendo pobreza en el Perú, por supuesto que sí, pero lo que no nos decimos unos a otros es que no son los mismos pobres. Porque muchos de esos pobres de hace 30 años hoy ya son propietarios, hoy ya son negociantes. No me cabe ninguna duda de que cuando haya de la Torre, en el año 28, bueno, empezó a escribirlo en el 28 el libro y se publicó en el 36, si no me equivoco, porque tuvo una época que no pudo publicar, el antiimperialismo y el APRA, y habló de que el APRA era el partido de los trabajadores manuales e intelectuales. No me cabe ninguna duda que si el maestro Ayoría viviera, habría dicho que el APRA es el partido de los trabajadores manuales, intelectuales y emprendedores empresariales. Y lo hubiera hecho. Porque es ahí donde está hoy de la base social. Y perdónenme que siga trayendo abajo algunos mitos. Si en el año 40, acá tengo el dato, no sé cómo lo metí, sí, no tengo por acá, quise ser exacto de eso. Si en el año 40 teníamos que el 65% vivía en el ámbito rural, sepan ustedes que hoy en día el 75% de la población vive en el ámbito urbano. Y saben, si ustedes quieren encontrar pobreza, ¿saben dónde tienen que buscarla? No es necesario ir al friaje de los Andes, que también hay pobreza. Vayan a mi Perú, que está bien cerquita de acá, aquí no pasa, Panamericana y Perú. O pásense al frente y vayan a Pachacuti. ¿Qué les parece? Y si no les parece suficiente, vayan un poquito más, así, metidito, en alguna motocar, y van a encontrar lugares donde no hay agua, no hay desagüe, no hay luz, no hay nada de eso, ¿no? En la propia Lima, en la Lima que está linda, según algunos, ¿no es cierto? En la Lima que es marca Perú, ¿sí? Bueno, eso está sucediendo en el Perú, en Lima, en ese momento. Ni que les cuento lo que pasa en provincias, ni que les cuento lo que pasa con el agua potable, ¿no es cierto? Que no podemos dar la solución al agua potable simplemente porque estamos entrampados políticamente en que el agua potable la tiene que suministrar el sector público. Y ese sería otro gran tema. Y eso yo lamento, y ahí va mi crítica al presidente García, lamento que él no haya ido un poco más allá y era de frente incorporado capitales privados al tema de la protección de agua. Porque ahí sí resolvía el problema al 100%. Y no como ahora que estamos todavía en el último lugar de Sudamérica en provisión de agua y desagüe. Entonces, yo sé que tengo que dar el pase para una segunda ronda, lo vamos a discutir luego, pero creo que solamente cierro esta parte diciendo que me parecería muy peligroso que esa búsqueda de sintonizar con una supuesta base social que se ha perdido, que yo discrepo que se ha perdido, voy a desarrollarlo luego con más detenimiento, nos lleve a revivir políticas que ya demostraron el fracaso en el Perú. Apostar por el crecimiento económico hoy es receta no solamente de los neoliberales, como le llaman algunos, es receta de los chinos, ¿sí? Es receta de
que Brasil. Brasil quiere crecer también, con Dilma, con Lula, y México quiere crecer también, con Peña Nieto. Y hasta la señora Kirchner quiere crecer, y hasta el señor Maduro quisiera crecer. Entonces, dejo mi comentario por ahora ahí y luego podemos continuar. Bueno, antes de continuar, quisiera agradecer la presencia de algunos compañeros mientras se toman un sorbo de agua a nuestros invitados. Está Lucho Cabrera, está el compañero Alan Rodríguez, Renzo García, Alan Ramírez, está el compañero Kevin Cornejo que arribó por Lima, Ángel Montero, Hernán Hurtado, varios compañeros jóvenes que han venido, los compañeros mayores también que han venido gentilmente a escuchar este debate. Ahora empieza la segunda ronda, está el compañero Javier Morán, el compañero Andrés Los Ríos, al costado también. Muchas gracias por haber venido, Armando también que ha venido de SUPE. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar la segunda ronda y le toca ahora a Filipe Atrás. A ver, para retocar un poco lo que ha dicho Eugenio, le cuento un par de anécdotas personales. El papá de mi mamá murió cuando ella tenía 1 año y medio. Y mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Entonces, la noche que mi papá murió, mi mamá me dijo: yo he vivido lo que tú vas a vivir. Y si tú quieres que te vaya bien la vida, no puedes tener miedo. Conclusión, yo no creo en el cupo. Ese que el cupo eres que si te vas a la izquierda eres estatista, controlista, regulador, viene el Alan, no seas el cupo. Porque uno de los problemas es que acá Alan, bueno, yo lo tuteo a Alan, gracias a Dios, ¿no es cierto? Entonces ella sabe que para mí él no es Dios, ¿no? Entonces, sí tienes que ir a la izquierda porque hoy día Alan es un señor de derecha, pues. Hoy día Alan García está más cerca de Kuczynski y está más cerca de Keiko, ¿no es cierto?, que las clases obreras campesinas de lo que requieren que Alan García, además del crecimiento del 7% y en seguridad que no se le dio, ¿no es cierto?, le dé algo más que eso. Porque no le voy a discutir a Eugenio el 7%, él no me va a discutir la seguridad, pero ganó mala. Y lo que estamos hablando es recuperar la base social para ganar una elección. Si lo hiciste tan bien, ¿por qué te fue tan mal? No tuviste candidato presidencial, tuviste que importar a una señorita, que es muy buena persona, señora Meche Arauz, que vivía en la esquina de mi nieto, bueno, se había mudado a la esquina de mi casa, que todos los fines de semana comía pan con tamal con Jorge del Castillo y después lo terminó criticando. Y yo lo veía todos los sábados en la San Antonio, mangamos con Duilio Varela, el APRA hoy es un partido de centro derecha. Y hasta donde yo recuerdo, ella decía que hay que nacionalizar las tierras de industrias. Entonces se pasaron un montón de tiempo tratando de dar una forma diferente para que no digan que era comunista. Yo celebro, como capitalista que soy, que entienda Eugenio Medina que el APRA, entre sus promesas electorales, vamos a nacionalizar Petroperú, vamos a nacionalizar Sedapal. ¿Quién es la nación? Son los habitantes del Perú. ¿Por qué los habitantes del Perú no pueden tener acceso con las AFPs que tanta plata tienen y que todavía te piden sacar su plata afuera? Vendamos el 80% de Petroperú, 40% como país extranjero, 40% de las AFPs. Más nacionalismo que eso no existe. Va a seguir siendo nacional, va a seguir siendo de peruano. ¿Por qué? Porque va a quedar el 40%, ¿no es cierto?, para las AFPs y el 20%, que puede ser 10% de acciones doradas, 10% en pagar la deuda interna del FONAVI, por la que el APRA no dijo nada. Petardearon el FONAVI mañana, tarde y noche. Estaban preocupados por pagar la deuda externa, que está muy bien que se pague, porque fue una barbaridad lo que hizo García en su primer gobierno, barbaridad. Pero no pagas la deuda interna con el FONAVI. Humillas a la gente todos los días, hacen su cola. Hay 3 periódicos que viven del FONAVI. Bueno, de la chía y también de otra cosa más, pero viven del FONAVI. Y no hay una reivindicación. ¿Por qué? Porque si tú dices nacionalizar las empresas públicas, ¡uy! Izquierdista, el cuco Alan, no Alan, pisa pelota. ¿Por qué nacionalizas Petroperú? Es lo que quiere hacer este gobierno. No ha querido nacionalizar el sol. Algo le puedo contar de Petroperú. Mi padre hizo el oleoducto Roma del Norte. Y yo he vivido en la Z10 en Punta Arenas, a la espalda está la refinería. Soy ingeniero de petróleo, a mí no me cuenta el cuento. Y mi mamá ha sido enfermera en el Occidental Petroleum Company. Yo de chiquito tomaba desayuno con Arman Hammer. Y los he visto cómo han hecho plata en el Perú. El señor Calo lo único que hizo es comenzar a bombear el petróleo y
se ganó 300 palos verdes en 2 años. Y vendió por 2.000 millones de dólares y no fue impuestos. Y no pasó nada. ¿Por qué no puedes nacionalizar petróleo? Eso es inversión privada, nacional. No se hace. Entonces, ahí tiene que entrar a traer el APRA. Y perdón, en el gobierno del APRA los economistas no fueron apristas. No estoy diciendo que no haya economistas apristas buenos, deben haber. Yo no los conozco, porque Enrique Cornejo, hasta donde yo sé, fue ministro de Transportes, el ministro de Economía estaban los que estaban, y Lucho Carranza no es aprista. Pero yo voy más allá de que si estuvo o no estuvo, en el discurso y en el hecho. Si tan bien lo hiciste, ¿por qué ganó Humala? ¿Por qué ha salido publicado en el Comercio el día antes de ayer que no están pintadas las comisarías? Si tienes toda la red eléctrica que has hecho, que no la discuto, gran obra del gobierno. Si se hizo agua para todos, ¿hay agua para todos? 10% de los limeños no tienen agua. No hay agua para todos, pues. Entonces no te fue bien. Te pudiste haber sacado 18, te sacaste 13, conclusión, eres mediocre. ¿O no? Ganó Humala. Yo me muero, porque si yo fuera Keiko ya me hubiera suicidado 3 veces. Te ganó un tipo que no, que no ha leído un solo libro de política, que no tiene idea de lo que es el poder. No tiene idea de lo que es el manejo del poder. No puede articular 4 frases. No puede. Ese te ganó. Y por si acaso Urresti le puede ganar a la García. Ajá. Con la base social del gobierno. Sumen, señores. Beca 18 son 40.000 becarios, son 200.000 votos. El señor Morán debe tener 35, 40, 50, 70, 90 Moranes universitarios en la historia de su familia. Hay chicos que nunca en su vida vieron el mar y están en la mejor universidad del Perú, con promedio 16, 17. Ahí hay 5 votos. Vote el chico, vote el papá, vote la mamá, vote el hermano. ¿A favor de quién? De Urresti. Allá hay 200.000 votos. Pensión 65 hay 200.000 personas. La plata no es para el de 65 años. Es el cocacho del hijo que va y se chupa la plata. Ese quiere que le sigan pagando al papá. Ese es asistencialismo mal dirigido. Juntos. Cualiguarma. Una más. No se rían. Le puede ganar Alan. Con 22% más 2, un error. Y se metió en la segunda vuelta. Toledo le ha ganado a la García. Y que no subestimen, subestimaron a Humala. Era un cachaco mediocre. Sí, seguro es cachaco mediocre, pero ¿el presidente o no? Y la señora Lenín Heredia es una ama de casa que nunca administró más de 3.500 soles. No sé cuánto puede ganar Humala antes de que Chávez le dé plata. Bueno, pues esta chica, a los 36 años, sin haber trabajado nunca, porque al margen de que las soluciones capilares, eso es un tomo, sin trabajar, ella es la presidenta del Perú y el otro señor es su decano. Claro, ríanse, pero eso les ganó. Preocúpate cuando te gane un mediocre. Porque quiere decir que tú eres más mediocre que ese. A mí no me hablen de cifras, yo hablo de hechos. Estamos hablando cómo hace para ganar las próximas elecciones. No para gobernar del 2016 a 2021. Tú no gobiernas si no ganas. Eso no entendió jamás Lourdes Flores. Por acá estoy viendo a unos pepicistas, ¿no? Es la campeona mundial del fracaso. Entonces tienen que entender que tú tienes que girar sobre la izquierda porque es tu base social histórica, pero que además es lo que la gente está pidiendo. O sea, no se ha solucionado con ese 7% la gente se sigue muriendo de frío en Puno. Y tienes un presidente que quiere agarrar el gas peruano, convertirlo en electricidad para vendérselo a Chile. ¡Qué bacán! Y hay gente que dice, no, es que así los chilenos van a depender de nosotros. Oye, Gil, ¿tú quieres que Chile dependa de ti y tu gente sigue sin cambiar la matriz energética? Y para eso les estoy dando soluciones. Como les he dicho, lo de Sedapal y Petroperú. Conversaba también con los compañeros ahí adentro y decía, oye, un momentito, ¿por qué el primer departamento, una gente de clase media, país que ve, se te quedó chico techo propio, se te quedó chico mi vivienda? ¿Por qué los grifos que invierten en el sur del Perú tienen que pagar impuesto a la renta? ¿Por qué un grifo acá no es exonerado de 10 años de impuesto a la renta? Para que los carros del sur del Perú tengan gas.
¿Por qué este gobierno, acá de repente, yo siempre lo voy a aclarar porque cuando hablo del tema a mí me gusta ser transparente, yo tengo un interés familiar en el tren, ¿ya? Pero, ¿por qué no hay un tren de la costa? Que una Subiana con Tacna, tren a gas. Por si acaso el proyecto está hecho y está financiado por Bank of America Merrill Lynch, cuesta $18.000 millones. Pero como el señor Humala y los economistas, los respetables economistas, el señor Gates y como el señor Pulpín, que es el ministro de Economía, Segura, que yo no respeto mucho porque no tiene más plata que yo. Entonces, cuando hay habilidad de economía, ¿cuánta plata tienes? Show me the money. ¿Se entiende? Tú me quieres echar, pégame pues. Y no, ¿saben por qué no se puede hacer el tren de la costa, que sería la obra de inversión privada más grande de la historia del Perú, más grande que el rete que mataron? Porque hay un documentito que se llama Presupuesto General de la República que dice que el gobierno no puede avalar o cofinanciar o garantizar más allá del 8% del PBI. Conclusión, nunca vamos a hacer un tren. Nunca. ¿Por qué? Porque hay economistas que creen que decir lo contrario es ser de izquierda. Y ser de izquierda es ser malo, es ser el cuco. Nadie quiere hiperinflación ni nadie quiere control de precios. Por último, las tarjetas de crédito es un crimen. El presidente de la República se para al frente de Dionisio Romero, de Pérez de Obresia, bueno, compadre de cáncer, pero solo Obresia lo dio al Continental, el Scotiabank y el señor CRP, y le dice: hermanito, tienes 30 días para bajar la tasa de interés. Perdón, 29. 28 días. Dejémoslo en 15. Si tú no lo haces, yo me asocio con Mastercard o con Visa y al 1.200.000 empleados públicos del Perú, al que yo le pago su sueldo, al que lo tengo del cuello porque le pago por el Banco de la Nación, le voy a dar una tarjeta de crédito que cobre la mitad que cobras tú. ¿Qué está pasando con Entel, con Claro y con... Y ojo, que Entel es chileno, para mí hablar bien de un chileno es bien jodido. Mira lo que está pasando con los teléfonos. Te los regalan por un sol. Yo estuve reunido con el gerente general de Telefónica, arequipeño tendría que ser. Dice: bueno, van a perder plata un tiempo, pero nosotros aguantaremos para no perder. O sea, sí puedes entrar a competir con la tasa de interés del Estado. Y eso no colisiona con la ley económica ni con la ley del mercado. Pero tiene que haber audacia. Como decía en mi artículo, ahorita García no sirve, el que sirve es Alan, no García, que se sabe demasiado. Alan mejor. Porque si no, no van a ganar. Salvo que quieran tener el síndrome del PPC y ¿no? Su medalla de plata, que bacán. O sea, para ganar tienes que ir sobre la izquierda. Salvo mejor opinión que no te peor. Muchas gracias, maestro. Bueno, me parece que ha aclarado bastante bien su punto, Philip. Efectivamente ratifica que el APRA debe mirar sobre la izquierda. No sé que lo he escuchado mal, pero claramente ya está confirmado, entonces la hipótesis que yo tenía. En todo caso, a ver, hay varias cosas que yo tendría que puntualizar. No podemos entrar a cada uno de los temas, las FPs y eso, porque son temas de sí mismo bastante técnicos y delicados, algunos de los cuales no los conozco a profundidad como para poder hablarlos con la soltura con la que lo puede hablar cualquier persona de comercio que legitime. Entonces yo prefiero en algunas cosas siempre manejar la prudencia, porque ya lo decía un economista que sabe mucho más que yo, aunque creo que no tenía tanta plata como Philip Mathers, que se llamaba Murray Rothbard, un libertario, de esos liberales hacia ultranza, y decía que algo así más o menos esto, ¿no? Decía que es un derecho de la gente hablar de economía, y está bien que hable de economía, pero que es muy peligroso que la gente hable con autoridad sobre la ciencia económica cuando es una disciplina tan compleja. Y yo en lo personal, que estudié economía en la Católica de los 80, todavía sigo aprendiendo economía, ¿no? Entonces yo por eso que economía siempre trato de ser más prudente, porque generalmente los economistas nos equivocamos mucho, ¿no? Entonces yo siempre he aprendido a ser humilde y modesto en el manejo de la economía, y yo no soy defensor de los ministros ni mucho menos, pero sin duda alguna habría mucho más que decir, pero vamos a pasar a cosas más interesantes, ¿no es cierto? A ver,
Pensar que porque alguien pierde una elección es peor que el otro es creer la falacia de que las elecciones son competencias de currículum vitae. ¿Sí? Y creo que